Los rayos del sol jugaban en la superficie de los canales de Venecia, reflejándose en las ventanas de los antiguos palacios. Enrica se asomó al balcón de su casa familiar, respiró el aire fresco del mar y contempló el despertar de la ciudad. Se sentía como en un cuento de hadas. Un marido maravilloso, dos hijos maravillosos y la vida en una de las ciudades más románticas del mundo. «Mamá, mamá, mira lo que he dibujado», exclamó Lucía, su hija de 6 años. Enrica se dio la vuelta y vio que la niña sostenía un trozo de papel con un dibujo de vivos colores. «Oh, cariño, es precioso», exclamó Enrica, poniéndose en cuclillas para ver mejor la creación de su hija. El dibujo mostraba a su familia con el puente de Rialto como telón de fondo, uno de sus paseos favoritos. En ese momento, August entra en la habitación con Marco, su hijo de 3 años, en brazos. «Mira quién está despierto y listo para nuevas aventuras». Sonrió y besó a Enrica en la mejilla. Enrica sintió que el corazón se le llenaba de calor. Su marido, arquitecto de éxito, siempre tenía tiempo para su familia a pesar de su apretada agenda. Sus ojos marrones irradiaban amor y ternura cuando miraba a su mujer y a sus hijos. «¿Qué tenemos planeado para hoy?», preguntó August, sentándose a la mesa y sirviéndose una taza de café. «He pensado que podríamos ir de picnic a la isla del Lido», sugirió Enrica mientras extendía cruasanes recién horneados en los platos. «Los niños llevan siglos pidiendo ir a la playa». «Gran idea», secundó Augusto. «Solo hay que avisar a mamá, hoy quería pasarse por aquí». Enrica se tensó un poco al oír hablar de su suegra, pero enseguida se recompuso. Susana era una mujer amable, aunque a veces demasiado entrometida. «Por supuesto, que nos acompañe si quiere», respondió con una sonrisa. El día transcurrió como un sueño mágico. La familia disfrutó de la cálida arena, el suave mar y la deliciosa comida. Los niños construyeron castillos de arena y Enrica y August pasearon por la playa cogidos de la mano y soñando con el futuro. Al atardecer, cuando volvieron a casa, Susana los esperaba con una cesta llena de pasteles caseros. «Queridos míos, cuánto me alegro de veros», exclamó, abrazándolos a todos. «Abuela, abuela», gritaron los niños corriendo hacia ella. Susana se rió y sacó caramelos de la cesta para sus nietos. Enrica observó la escena con una cálida sonrisa. A pesar de algunos desacuerdos, apreciaba la preocupación de su suegra por su familia. «Gracias, Susana, eres muy amable», dijo mientras ayudaba a repartir los dulces. La velada transcurrió en un ambiente familiar y acogedor. Compartieron sus impresiones del día e hicieron planes para el futuro. Cuando los niños se durmieron, Enrica y August salieron al balcón, admirando el cielo estrellado de Venecia. «¿Eres feliz, mi amor?», preguntó Augusto, rodeando con el brazo los hombros de su esposa. Enrica se acurrucó contra él y respondió en voz baja: «Más que feliz. Tenemos todo lo que uno puede soñar». Se quedaron así, disfrutando de la cercanía del otro y de la belleza de la ciudad nocturna. Enrica sintió que su corazón rebosaba de amor y gratitud por esta hermosa vida. Aquella noche, mientras se dormía, Enrica pensó en lo afortunada que era. Un marido cariñoso, unos hijos preciosos, una casa acogedora en el corazón de Venecia. Todo parecía perfecto. No podía imaginar que este idilio pronto empezaría a desmoronarse y su vida cambiaría para siempre. Pero por ahora, los días dorados en Venecia continuaban, regalando a Enrique y a su familia momentos de pura felicidad y serenidad. Cada mañana se despertaba con una sonrisa, dispuesta a afrontar el nuevo día en brazos de su ciudad favorita y de sus seres queridos. El verano veneciano daba paso lentamente al otoño. La brisa fresca de la laguna traía el olor del mar y del cambio. Enrica preparaba el desayuno para la familia como de costumbre, pero sus movimientos no eran tan seguros como antes. Algo cambió sutilmente en el ambiente de su casa. August bajó a desayunar más tarde de lo habitual, con aspecto cansado y distraído. «Buenos días, querido», le saludó Enrica, poniéndole delante una taza de café. Él asintió sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. «¿Tienes mucho trabajo hoy?», preguntó ella, tratando de entablar conversación. «Sí, el proyecto se está alargando. Puede que tenga que quedarme hasta tarde», contestó August, apartándose por fin del teléfono. Su mirada se deslizó sobre su mujer sin la calidez anterior. Enrica sintió una punzada de ansiedad. Últimamente, August se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia.
cada vez más distante. Intentó convencerse de que era temporal, debido a un proyecto importante, pero un gusano de duda ya había empezado a roerle el alma. «Papá, prometiste llevarnos al parque de atracciones este fin de semana», le recordó Lucía al entrar en la cocina. Augusto miró a su hija con culpabilidad. «Lo siento, Solete, pero tengo que trabajar. ¿Quizá la próxima vez?» La decepción en el rostro de Lucía era evidente. Enrica se apresuró a intervenir. «No te preocupes, cariño, seguro que iremos. ¿Quizá deberíamos invitar a la abuela Susana?» Ante la mención de su suegra, Augusto se animó visiblemente. «Es una idea estupenda. A mamá le encantaría pasar tiempo con sus nietos». Enrica se sintió ligeramente irritada. Augusto parecía más entusiasmado por la oportunidad de complacer a su madre que por pasar tiempo con su familia. Después del desayuno, cuando los niños se habían ido al colegio y Augustus al trabajo, Enrica se quedó sola en la casa vacía. Deambuló sin rumbo por las habitaciones, intentando averiguar cuándo y cómo habían empezado a aparecer aquellas grietas invisibles en su vida familiar. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Era Susana. «Enrica, cariño, ¿cómo estás? August me dijo que ibas a ir al parque de atracciones este fin de semana. Me encantaría acompañarte». «Sí, Susana, nos encantaría», respondió Enrica, tratando de sonar entusiasmada. «Salvo que August no podrá ir, tiene mucho trabajo». «Oh, pobre chico, trabaja tanto», suspiró Susana. «Sabes, Enrica, tal vez deberías apoyarlo más. Los hombres necesitan sentir el cuidado y la atención de una esposa». Enrica sintió que la irritación crecía en su interior. «Lo intento, Susana, pero Augusto ha estado tan distante últimamente». Bueno, no exageres», la interrumpió su suegra. «Los hombres pueden ser despistados a veces. Lo principal es crearles un ambiente acogedor en casa. Eso es lo que haces tú, ¿no?» Enrica contuvo la dura respuesta que estaba a punto de brotar de sus labios. «Por supuesto, Susana, hago lo que puedo». Tras la conversación, se sintió desolada. Parecía que su suegra solo la veía como una sirvienta para su hijo, no como una compañera en igualdad de condiciones. Estas conversaciones se hicieron cada vez más frecuentes, y cada vez Enrica sentía cómo crecía el muro de incomprensión entre ella y la familia de su marido. Por la noche, mientras acostaba a los niños, oyó un portazo. August había llegado a casa mucho más tarde de lo habitual. «¡Papá!», exclamó Marco alegremente, saliendo corriendo de su habitación. «Calla, cariño», dijo Enrica en voz baja. «Es tarde, es hora de dormir». Augusto levantó a su hijo en brazos y le besó la coronilla. «Siento que sea tan tarde. El trabajo me llevó demasiado tiempo». Enrica miró a su marido con atención. Tenía la camisa ligeramente arrugada y emanaba un ligero olor a perfume, un perfume de mujer. «La cena está en la nevera», dijo en tono neutro. «Me voy a la cama». «Enrica», la llamó Augusto cuando ya estaba en el umbral del dormitorio. «Siento perderme el fin de semana con los niños. Este proyecto es muy importante para mí». Ella se volvió, encontrándose con su mirada. «¿Más importante que la familia?» August abrió la boca para contestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Enrica negó con la cabeza y cerró la puerta del dormitorio tras de sí. Tumbada en la cama, no pudo dormir durante mucho tiempo. Sus pensamientos giraban en torno a los cambios en sus vidas. August y ella, antes tan unidos y comprensivos, hablaban ahora idiomas distintos. El fin de semana en el parque de atracciones no había sido muy divertido. Los niños intentaron ser felices, pero la ausencia de su padre empañó la fiesta. Susana intervenía constantemente, dando a Enrique valiosos consejos sobre la educación de los niños y la gestión del hogar. «¿Sabes, Enrique?», decía mientras los niños montaban en el tío vivo. «Quizá deberías prestar más atención a la casa. August trabaja tanto que necesita intimidad y tranquilidad». Enrica sintió que la rabia le hervía por dentro. «Susana, yo trabajo tanto como August. Tengo mi propia galería, ¿recuerdas?» «Por supuesto, querida». Su suegra le dio una palmadita condescendiente en la mano. «Pero la familia debe ser lo primero, ¿no?» Enrica guardó silencio, consciente de que cualquier respuesta sería utilizada en su contra. Por la noche, cuando los niños estaban dormidos y Susana por fin se había marchado, Enrica decidió hablar con Augusto. Estaba sentado en su estudio, metido en su ordenador portátil.
Tenemos que hablar, le dijo al entrar en la habitación. Augusto se apartó de mala gana de la pantalla. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que pasa con nuestra familia. Enrica se sentó frente a su marido. Cada vez pasas más tiempo en el trabajo, casi nada con los niños. ¿Qué te pasa, August? Él suspiró, frotándose el puente de la nariz. No pasa nada, Enrica. Es solo que el trabajo requiere mucho tiempo y energía. ¿Tanto que te pierdes momentos importantes en la vida de los niños? ¿Tanto que vuelves a casa pasada la medianoche? Augusto hizo un gesto irritado con la mano. No lo entiendes. Este proyecto podría llevar mi carrera al siguiente nivel. ¿Y nuestra familia? ¿Pasará también al siguiente nivel cuando te alejes definitivamente de nosotros? No seas dramática, replicó August. Lo hago por nosotros, por nuestro futuro. Enrica sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por nuestro futuro o por ti mismo, Augustus, porque ahora mismo parece como si estuvieras viviendo una vida aparte. Él se levantó, con la clara intención de poner fin a la conversación. Estoy cansado, Enrica. Hablemos de esto en otro momento. ¿Cuándo, Augusto? ¿Cuándo volverás a tener tiempo para tu familia? Pero él ya había salido de la habitación, dejando a Enrica sola con sus pensamientos y temores. Las semanas siguientes transcurrieron en un ambiente tenso. Augusto llegaba cada vez más tarde al trabajo, y cuando estaba en casa parecía distante e irritable. Enrica intentaba hablar con él, pero cada vez chocaba con un muro de incomprensión. Los niños percibían la tensión entre sus padres. Lucía se volvió más retraída, y Marco empezó a ponerse de mal humor por cualquier cosa. «Mamá, ¿por qué papá ya no juega con nosotros?», preguntó Lucía un día que Enrica la estaba acostando. «Papá está muy ocupado en el trabajo, cariño», respondió Enrica, sintiendo que se le apretaba el corazón. «Pero te quiere mucho. ¿Y por qué estás siempre triste?». La niña no se molestó. Enrica intentó sonreír. «No estoy triste, cariño, solo un poco cansada». Pero Lucía era demasiado perspicaz para su edad. Abrazó a su madre y le dijo en voz baja: «No llores, mamá. Marco y yo te queremos mucho». Enrica abrazó a su hija con fuerza, conteniendo las lágrimas. Se dio cuenta de que no podía seguir fingiendo que todo iba bien. Había que hacer algo, y rápido, pero aún no sabía exactamente qué. El otoño en Venecia siempre era una época especial. La ciudad estaba envuelta en una ligera bruma y los canales reflejaban el color rojo dorado de las hojas al caer. Pero para Enrica, este otoño no solo traía un cambio de estación, sino también una amarga decepción. La mañana empezó como de costumbre. Enrica preparaba el desayuno, los niños se preparaban para ir al colegio. August, como siempre últimamente, ya se había ido a trabajar sin despedirse. «Mamá, ¿por qué papá ya no desayuna con nosotros?», preguntó Marco, picoteando su tazón de cereales. Enrica suspiró, tratando de encontrar una respuesta adecuada. «Papá tiene mucho trabajo, cariño. Hace lo que puede por nuestra familia». Lucía, que ya mostraba cierta perspicacia poco infantil en sus años mozos, miró a su madre con atención. «Pero antes siempre sacaba tiempo para nosotros, ¿no?». «Sí, Sol», respondió Enrica, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «A veces los adultos tienen que trabajar mucho, pero papá os sigue queriendo mucho». Cuando los niños se fueron al colegio, Enrica se fue a su galería. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus problemas, pero hoy ni siquiera su arte favorito podía calmar sus ansiosos pensamientos. Hacia el mediodía sonó el teléfono. Era María, una amiga íntima de Enrica. «Hola, Enrica». La voz de María sonaba inusualmente seria. «¿Puedes hablar ahora?». «Sí, claro. ¿Qué te pasa?». No sé cómo decírtelo», balbuceó María. «Vi a August anoche. No estaba solo». Enrica sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué quieres decir?». «Estaba con una mujer. Cenaron en un restaurante de la Piazza San Marco, y no parecía una reunión de negocios». El mundo alrededor de Enrica pareció detenerse. Oyó a María decir algo más, pero las palabras no llegaron a su conciencia. En su cabeza solo se arremolinaba un pensamiento. ¿Es realmente cierto? «Enrica, ¿me oyes?». La voz de María la devolvió a la realidad. «Sí, yo... Gracias por decírmelo». Enrica luchó por encontrar las palabras. «Ya, me tengo que ir».
Colgó el teléfono y se hundió en la silla, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Todas las señales que había estado ignorando tan diligentemente durante los últimos meses cobraron sentido de repente. Los regresos tardíos, el desapego, el olor a perfume ajeno. Enrica no recordaba cómo había llegado a casa. Preparó mecánicamente la comida, se reunió con los niños del colegio, les ayudó con los deberes. Pero en su interior se desataba una tormenta de emociones. Dolor, rabia, frustración. Cuando August volvió a casa, era tarde. Los niños dormían y Enrica le esperaba en el salón. «Tenemos que hablar», le dijo en cuanto entró en la habitación. August parecía cansado e irritado. «Enrica, no es el momento. Estoy muy cansado». «¿Y cuándo es el momento, Augustus?» Había amargura en su voz. «¿Cuándo encontrarás un momento en tu apretada agenda para tu familia?» Suspiró, hundiéndose en una silla. «¿De qué quieres hablar? Sobre tus regresos tardíos, sobre tu desapego, sobre la mujer con la que cenaste anoche en la plaza de San Marcos». Augusto levantó la cabeza bruscamente, con un destello de consternación en los ojos. «¿Qué? ¿Quién te lo ha dicho?» «No importa». Enrica sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Lo que importa es que es verdad». «¿Verdad?» Augusto permaneció en silencio, evitando su mirada. Aquel silencio era más elocuente que cualquier palabra. «¿Desde cuándo ocurre esto?», preguntó Enrica en voz baja. «Enrica, yo...» «¿Cuánto tiempo, Augustus?» Por fin levantó los ojos hacia ella. «Unos meses». Enrica sintió que algo en su interior se hacía añicos. «Unos meses. Y todo ese tiempo me mentiste a mí, a los niños». «No pretendía hacerte daño», empezó Augustus, pero Enrica lo interrumpió. «No quería hacerte daño. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Pensaste que no nos daríamos cuenta de cómo te alejabas de nosotros? ¿Cómo te estabas perdiendo momentos importantes en la vida de los niños?» Augusto intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «Enrica, lo siento, estoy confundida. Esta mujer no significa nada». «¿No significa nada?» Enrica sonrió con amargura. «¿Destruiste nuestra familia por algo que no significa nada?» «No quiero destruir nuestra familia». Augusto sonaba desesperado en su voz. «Te quiero, quiero a los niños». «¿Amor?» Enrica sacudió la cabeza. «El amor no es eso, Augusto. El amor es lealtad, respeto, honestidad. Todo lo que no he visto en nuestra relación estos últimos meses». Se sentaron en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj antiguo de la chimenea. Un reloj que había sido un regalo de boda de los padres de Enrica. «¿Y ahora qué?», preguntó por fin August. Enrica respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «No lo sé. Solo sé que no puedo seguir viviendo así. Necesitamos tiempo para pensar. Sobre nosotros mismos, sobre los niños, sobre nuestro futuro». «¿Quieres que me vaya? Quiero que seas sincera. Contigo mismo, conmigo, con los niños. Si no estás seguro de nuestra relación, de nuestra familia, quizá deberíamos vivir separados». August asintió, levantándose de la silla. «Puedo quedarme con una amiga unos días, mientras lo resolvemos». Enrica lo miró hacer las maletas, sintiéndose extrañamente entumecida. Una parte de ella quería detenerlo, decirle que podían arreglar las cosas. Pero la otra parte sabía que esta decisión era necesaria. Cuando la puerta se cerró tras Augustus, Enrica por fin se permitió llorar. Lloró por los sueños rotos, por la traición, por un futuro incierto. Pero, sobre todo, lloró por los niños que se despertarían por la mañana y no encontrarían a su padre en casa. Los días siguientes pasaron como un borrón. Enrica intentó mantener la calma por el bien de los niños, pero ellos intuían que algo iba mal. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?», preguntaba Marco todas las mañanas. «Pronto, cariño», respondía Enrica, sin saber si era verdad. Lucía parecía entender más. Una tarde se acercó en silencio a su madre y la abrazó. «Todo va a salir bien, mamá», susurró la niña. Enrica abrazó a su hija con fuerza, maravillada por su sabiduría y empatía. Una semana después de la marcha de August, Susana llamó. Su voz sonaba tensa. «Enrica, cariño, ¿qué pasa? August se ha quedado con una amiga. Los niños están disgustados. ¿Os habéis peleado?» Enrica respiró hondo, sin saber cómo explicarle la situación a su suegra. «Susana, estamos pasando por un momento difícil.
August y yo necesitamos tiempo para arreglar nuestra relación. ¿Pero qué pasa con los niños? ¿La familia? La voz de Susana sonaba desaprobadora. Enrica, deberías tratar de mantener a la familia unida. ¿Quizá no fuiste lo bastante atenta con Augusto? Enrica sintió que una oleada de ira subía por su interior. Susana, con el debido respeto, no conoces toda la situación, y ahora no es el momento de culpar a nadie. Solo quiero ayudar, insistió su suegra. ¿Quizá debería acercarme a hablar con las dos? No, gracias, respondió Enrica con firmeza. Ya solucionaremos nuestros propios problemas. Después de su conversación con Susana, Enrica se quedó mirando por la ventana los canales de Venecia durante largo rato. La ciudad que siempre le había parecido la personificación del romanticismo y el amor ahora le parecía extraña y fría. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía intentar perdonar a Augusto, mantener unida a la familia por el bien de los niños, pero ¿podría volver a confiar en él? ¿Y no sería eso traicionarse a sí misma? La otra opción, el divorcio, parecía aterradora y desconocida. ¿Cómo reaccionarían los niños? ¿Qué dirían sus amigos y parientes? ¿Sería capaz de arreglárselas sola? Enrica sacó un álbum de fotos y empezó a hojear las páginas llenas de momentos felices de su vida matrimonial. Aquí está su boda, con la Catedral de San Marcos como telón de fondo. El nacimiento de Lucía, los primeros pasos de Marco. Vacaciones en familia, días normales llenos de amor y risas. Las lágrimas goteaban sobre las páginas satinadas, emborronando las imágenes. Enrica cerró el álbum y se asomó a la ventana. Venecia estaba llena de turistas corriendo hacia la plaza de San Marcos, gondoleros gritando ofertas para pasear por los canales y el aroma de la pizza recién horneada de la trattoria más cercana flotando en el aire. ¿Mamá? La voz de Lucía sacó a Enrica de su ensueño. ¿Estás llorando? Enrica se secó rápidamente las lágrimas y se volvió hacia su hija con una sonrisa. No, cariño, es que recordaba algo. Lucía se acercó y cogió la mano de su madre. ¿Echas de menos a papá? Enrica se puso en cuclillas para estar a la altura de su hija. Sí, cariño. Y sé que Marco y tú también lo echáis de menos. ¿Va a volver? En los ojos de la niña se leía esperanza y miedo. Enrica no sabía qué contestar. No quería hacer falsas promesas, pero tampoco podía destruir la esperanza de su hija. No lo sé, Lucía, pero sí sé una cosa. Pase lo que pase, siempre seremos una familia. Os quiero a Marco y a ti más que a nada en el mundo. Lucía abrazó a su madre y permanecieron así largo rato, contemplando el atardecer veneciano. Enrica se dio cuenta de que le esperaban decisiones y conversaciones difíciles, pero ahora, en brazos de su hija, se sentía capaz de afrontar lo que el destino le tuviera reservado. Habían pasado 15 días desde que August se marchó de casa. 2 semanas llenas de noches sin dormir, pensamientos angustiosos e intentos de mantener una vida normal para los niños. Enrica sentía que su determinación aumentaba con el paso de los días. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en el limbo. La mañana empezó como siempre, preparando el desayuno y a los niños para ir al colegio. Pero hoy Enrica sentía que esa mañana era especial. Había tomado una decisión. «Lucía, Marco», se dirige a los niños durante el desayuno. «Esta noche vamos a tener una conversación importante. Con papá». Los niños se miraron. Lucía, más perspicaz como siempre, preguntó en voz baja. «¿Va a venir a casa?» Enrica respiró hondo. «Lo hablaremos esta noche, ¿vale? De momento terminad de desayunar, que es hora de ir al colegio». Cuando los niños se fueron, Enrica marcó el número de August. El corazón le latía con fuerza al oír el tono. ¿Enrica? La voz de August sonaba insegura. «Hola, August». Intentó hablar con calma. «Tenemos que hablar. Sobre nosotros, sobre los niños, sobre el futuro. ¿Puedes venir esta noche?» La pausa al otro lado de la línea pareció una eternidad. «Sí, por supuesto», respondió finalmente. «Iré». El día se alargó interminablemente. Enrica intentaba concentrarse en su trabajo en la galería, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que se avecinaba. Repasaba mentalmente todos los argumentos, todas las razones, todos los sentimientos que la habían llevado a tomar aquella decisión. Por la noche, cuando los niños ya estaban en casa, sonó el timbre. Enrica respiró hondo antes de abrir. August estaba en el umbral,
con aspecto agotado y cansado. «Hola», dijo en voz baja. «¡Papá!», gritó Marco, corriendo hacia su padre. Lucía siguió a su hermano, pero con más reserva. Augusto abrazó a los niños y Enrica vio lágrimas en sus ojos. «Os he echado mucho de menos», susurró. Cuando las emociones iniciales se calmaron, Enrica les indicó a todos que pasaran al salón. Los niños se sentaron junto a su padre en el sofá, y ella se acomodó en la silla frente a él. «Niños», empezó Enrica, tratando de mantener la voz tranquila y segura. «Papá y yo queremos hablaros de nuestra familia». Augusto asintió, mirándola con preocupación y expectación. «Sabes que últimamente papá y yo hemos tenido algunas dificultades», continuó Enrica. «Hemos intentado por todos los medios resolverlas, pero a veces los adultos se dan cuenta de que es mejor vivir separados». «¿Os vais a divorciar?», preguntó Lucía sin rodeos, con los ojos llenos de lágrimas. Enrica sintió que se le estrujaba el corazón. «Sí, cariño. Papá y yo hemos decidido divorciarnos». Marco empezó a llorar, acurrucándose en el hombro de su padre. August lo abrazó, pero parecía a punto de echarse a llorar. «Pero eso no significa que dejemos de ser una familia», se apresuró a añadir Enrica. «Los dos os queremos más que a nada en el mundo. Es solo que ahora viviremos separados». «¿Por qué?», preguntó Marco entre lágrimas. «¿Por qué no podéis volver a quereros?». Enrica intercambió una mirada con August. ¿Cómo explicar a los niños las complejidades de las relaciones adultas? «A veces», comenzó August lentamente, «aunque la gente se quiera, se da cuenta de que no puede estar junta. Pero eso no cambia nuestro amor por ti». «¿Os vais a pelear por nosotros?», preguntó Lucía con voz temblorosa. «No, Sol», respondió Enrica con firmeza. «Prometemos que siempre antepondremos vuestros intereses. Las dos estaremos implicadas en vuestras vidas, solo que de una manera diferente». La conversación continuó durante largo rato. Los niños lloraban, hacían preguntas, expresaban sus miedos y frustraciones. Enrica y August intentaron responder con sinceridad pero con cuidado, conscientes de lo importante que era no traumatizar aún más a los niños. Cuando por fin los niños se durmieron, agotados por las emociones, Enrica y August se quedaron solos en el salón. «¿Estás segura de que esta es la única salida?», preguntó August en voz baja. Enrica lo miró largamente. «¿Lo estás? ¿De verdad crees que podemos volver a como estaban las cosas?». Augustus bajó los ojos. «Ia, no lo creo. Sé que cometí un terrible error. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para enmendarlo». «No es solo tu engaño, Augusto», suspiró Enrica. «Estábamos distanciados mucho antes de eso. Dejaste de formar parte de nuestra familia. Dejaste de involucrarte en la vida de los niños. Y yo dejé que ocurriera. Podríamos intentar terapia familiar», sugirió August. «Por el bien de los niños». Enrica negó con la cabeza. «Lo he pensado, pero no quiero que nuestros hijos crezcan en una familia en la que los padres están juntos solo por su bien. Merecen ver amor y respeto de verdad». Augusto guardó silencio durante un largo momento y luego asintió. «Lo comprendo y respeto tu decisión, Enrica, por mucho que me duela». «Gracias», respondió ella en voz baja. «Ahora tenemos que pensar en el lado práctico, en cómo seguir organizando nuestras vidas». Hablaron hasta altas horas de la noche, discutiendo los detalles del divorcio, la custodia de los hijos, los asuntos financieros. Fue una conversación difícil pero necesaria. Cuando August se marchó, Enrica permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la Venecia nocturna. Sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque terminaba un capítulo importante de su vida, y alivio porque por fin había tomado una decisión. Los días siguientes estuvieron llenos de complicaciones. Había que encontrar un abogado, negociar las condiciones del divorcio y preparar el papeleo. Pero lo más difícil fue explicar la situación a su entorno. La primera persona a la que Enrica decidió dar la noticia fue a su amiga María. «Ay, Enrica», suspiró María, abrazándola. «Lo siento mucho, pero ¿estás segura de que es la decisión correcta?». Enrica asintió. «Sí, María, llevo mucho tiempo pensándolo. Es duro, pero es lo correcto». María miró a su amiga con atención. «Sabes, admiro tu fortaleza. Mucha gente se aguantaría y se quedaría en un matrimonio infeliz». «No puedo hacer eso», Enrica negó con la cabeza.
Ni por mí, ni por los niños. Merecen ver una relación sana. La conversación con sus padres fue aún más difícil. La madre de Enrica lloró, su padre frunció el ceño y habló de los sagrados lazos del matrimonio. Pero al final aceptaron la decisión de su hija y prometieron apoyarla. Hablar con Susana, en cambio, resultó ser la verdadera prueba. ¿Divorcio?, exclamó su suegra cuando Enrica le dio la noticia. ¿Pero qué pasa con la familia? ¿Y los niños? Enrica, no puedes hacer eso. Susana, dijo Enrica con firmeza, esta es una decisión que hemos tomado junto con Augusto. Ambos pensamos que es lo mejor para todos. ¿Mejor? Susana se indignó. ¿Cómo puede ser mejor la destrucción de una familia? Enrica, tienes que perdonar a Augusto. Dale otra oportunidad. Enrica respiró hondo, intentando mantener la calma. Susana, me doy cuenta de que esto es difícil de aceptar para ti, pero es nuestra decisión, y te pido que la respetes. No dejaré que arruines la vida de mi hijo y de mis nietos. Susana alzó la voz. Lucharé por esta familia. ¿Luchar?, intervino Enrica, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. Susana, esto no es una guerra, es nuestra vida, y Augusto y yo decidiremos cómo construirla. La conversación terminó en tono elevado, y Enrica se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de una relación difícil con su suegra. Por la noche, mientras acostaba a los niños, Enrica se dio cuenta de que Lucía la miraba con ansiedad. ¿Qué pasa, Solete?, preguntó sentándose en el borde de la cama de su hija. Mamá, ¿de verdad vamos a seguir siendo una familia?, preguntó Lucía en voz baja. ¿Aunque papá y tú no viváis juntos? Enrica abrazó a su hija. Claro que sí, cariño. La familia no es solo gente que vive bajo un mismo techo. Es amor, cariño, apoyo. Y seguiremos teniendo todo eso, te lo prometo. Lucía asintió, pero Enrica se dio cuenta de que su hija seguía dudando. Podemos crear nuevas tradiciones familiares, como hacer un picnic en el parque todos los domingos. Tú, Marco, papá y yo. ¿Qué te parece? Los ojos de Lucía se iluminaron un poco. ¿De verdad? ¿Y papá vendrá también? Por supuesto, sonrió Enrica. Siempre seremos vuestros padres y siempre os querremos. Después de arropar a los niños, Enrica salió al balcón. Venecia se extendía ante ella, hermosa y misteriosa como siempre. La ciudad había sobrevivido a tantas historias, a tantos dramas, y aún así se mantenía majestuosa e inmutable. Lo conseguiremos, susurró Enrica, mirando las luces de la ciudad. Seremos felices, pero de otra manera. Sabía que tenía muchos retos por delante. Cuestiones legales, problemas económicos, tormentas emocionales. Pero ahora, de pie en el balcón de su casa veneciana, Enrica se sentía extrañamente tranquila. Había tomado una decisión y estaba preparada para empezar una nueva vida, para ella y para sus hijos. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre Venecia, reflejando el estado de ánimo de Enrica. Estaba sentada en la mesa de la cocina, removiendo distraídamente el café. Delante tenía los papeles del divorcio que le había traído el mensajero la noche anterior. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. María, su mejor amiga, estaba en la puerta. Pensé que necesitarías apoyo, dijo María mientras abrazaba a Enrica. Se dirigieron a la cocina y Enrica señaló en silencio los papeles que había sobre la mesa. ¿Has firmado ya?, preguntó María con cautela. Enrica negó con la cabeza. No, yo no me atrevo. Cada vez que cojo el bolígrafo, pienso en los niños, en nuestras vidas, en lo que podría haber sido, terminó María en voz baja. Enrica asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Sé que es la decisión correcta, pero entonces, ¿por qué duele tanto? María cogió la mano de su amiga. Porque eres una persona cariñosa y atenta, Enrica. No puedes tachar así como así años de convivencia, y eso está bien. Hablaron durante largo rato. María escuchaba sin interrumpir, dejando que Enrica derramara todos sus miedos y dudas. ¿Y si me equivoco?, preguntó finalmente Enrica. ¿Y si dentro de un año me doy cuenta de que he cometido un terrible error? ¿Y si no te das cuenta?, respondió María. ¿Y si este es el comienzo de una vida nueva y mejor para ti y los niños? Enrica respiró hondo y miró los papeles. Tienes razón. No puedo vivir con el miedo del y sí. Tengo que seguir adelante. Con mano temblorosa,
cogió el bolígrafo y firmó con su nombre. En ese momento sintió un extraño alivio, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. «Estoy orgullosa de ti», dijo María, abrazando a su amiga con fuerza. Cuando María se marchó, Enrica decidió dar un paseo por la ciudad. Venecia, a pesar del tiempo nublado, era preciosa. Las calles estrechas, los puentes sobre los canales, las casas antiguas. Todo recordaba a la eternidad y al mismo tiempo al cambio constante. Al pasar junto a la iglesia de Santa María de la Salute, Enrica se detuvo. No era especialmente religiosa, pero ahora sentía la necesidad de entrar. En la penumbra del templo, se sentó en un banco y cerró los ojos. ¿He tomado la decisión correcta?, susurró, sin saber a quién se dirigía, a Dios, a sí misma o al propio destino. El silencio de la iglesia la envolvió y le infundió una extraña calma. Enrica comprendió que solo el tiempo respondería a esa pregunta. Por el momento, su tarea consistía en ser fuerte por sí misma y por sus hijos. Cuando volvió a casa, encontró a los niños viendo dibujos animados. Lucía y Marco parecían inusualmente callados y pensativos. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Marco cuando Enrica tomó asiento junto a ellos en el sofá. A Enrica se le encogió el corazón. Se dio cuenta de que había llegado el momento que tanto temía: explicar la situación a los niños. «Niños, tenemos que hablar», empezó a decir en voz baja mientras apagaba la televisión. «Sabéis que papá y yo hemos tenido dificultades últimamente. ¿Ya nos queréis?», preguntó Lucía sin rodeos, con los ojos llenos de lágrimas. Enrica abrazó a su hija. «Esa no es la cuestión, cariño. A veces, incluso cuando los adultos se quieren, se dan cuenta de que están mejor viviendo separados». «¿Pero por qué?», insistió Marco. «No podemos arreglarlo». Enrica respiró hondo, eligiendo sus palabras. «Ya sabes, las relaciones entre adultos son muy complicadas. A veces, por mucho que lo intentemos, algunas cosas no tienen arreglo, pero eso no significa que dejemos de ser una familia». «¿Y dónde vamos a vivir?», preguntó Lucía. «¿Contigo o con papá?». «Papá y yo hemos acordado que viviréis conmigo, pero veréis a papá a menudo. Os recogerá los fines de semana, pasará tiempo con vosotros». «Pero no es lo mismo», exclamó Marco, con los ojos llenos de lágrimas. Enrica abrazó a su hijo. «Lo sé, cariño, va a ser diferente, pero te prometo que papá y yo haremos todo lo posible para que sientas nuestro amor y cariño». La conversación fue larga y emotiva. Los niños lloraron, hicieron preguntas, expresaron sus temores. Enrica intentó responder con sinceridad pero con cuidado, consciente de lo importante que era no traumatizarlos aún más. Cuando los niños se durmieron, agotados por la emoción, Enrica salió al balcón. Venecia se extendía ante ella, inmersa en la bruma del atardecer. Sacó el teléfono y marcó el número de August. «Hola», dijo en voz baja cuando él contestó. «He hablado con los niños y he firmado los papeles». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Lo entiendo», respondió finalmente August. Su voz sonaba cansada y un poco triste. «¿Cómo están?». «Trastornados, por supuesto. Necesitan tiempo para adaptarse. Todos necesitamos tiempo». «Enrica». Augustus vaciló, como si estuviera eligiendo las palabras. «Sé que lo nuestro ha terminado, pero quiero que sepas que siempre estaré a tu lado, por el bien de los niños». Enrica sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Gracias, August. Es importante para mí, y para ellos». Tras la conversación, permaneció un buen rato más en el balcón, contemplando la ciudad. Venecia, que había vivido tantos dramas y tragedias a lo largo de su historia, le parecía ahora un símbolo de resistencia y esperanza. «Lo conseguiremos», susurró Enrica. «Seremos felices, pero de otra manera». Los días siguientes estuvieron llenos de problemas. Había que decidir muchos asuntos prácticos. ¿Dónde viviría August? ¿Cómo organizar sus encuentros con los niños? ¿Cómo dividir la propiedad? Cada decisión era difícil, pero Enrica intentaba mantener la calma y la racionalidad. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sonó el timbre. Susana, su suegra, estaba en el umbral. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos mientras entraba en la casa. Enrica respiró hondo, preparándose para una conversación difícil. «Susana, sé que estás disgustada, pero...». «¿Molesta?», la interrumpió su suegra. «Estoy horrorizada.
¿Cómo puedes hacerle esto a mi hijo, a mis nietos? Susana, dijo Enrica con firmeza, esta es una decisión que tomamos juntas con Augusto. Ambos creemos que es lo mejor para todos. ¿Mejor? Susana se indignó. ¿Cómo puede ser mejor la destrucción de una familia? Enrica, debes entrar en razón. Dale otra oportunidad a Augusto. Enrica sintió que una oleada de ira subía por su interior. Susana, te respeto como abuela de mis hijos, pero esta es nuestra vida con Augusto, y nosotros decidiremos cómo construirla. No dejaré que arruines la vida de mi hijo y de mis nietos. Susana alzó la voz. Lucharé por esta familia. ¿Luchar? Intervino Enrica, conteniendo a duras penas sus emociones. Susana, esto no es una guerra, es nuestra vida, y te pido que respetes nuestra decisión. La conversación terminó en tono elevado. Cuando Susana se marchó, dando un portazo, Enrica se hundió en el sofá, sintiéndose emocionalmente agotada. Se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de una relación difícil con su suegra. Por la noche, después de que los niños se fueran a dormir, Enrica se sentó en su estudio a trabajar en un nuevo cuadro. La pintura siempre había sido para ella una forma de expresar sus emociones, pero ahora era como si tuviera el pincel congelado en la mano. De repente, llamaron a la puerta. Era Lucía, en pijama y con ojos soñolientos. «¿Qué te pasa, Solete?», preguntó Enrica, abrazando a su hija. «He tenido una pesadilla», susurró Lucía, «que Marco y yo estábamos solos». Enrica abrazó a su hija con fuerza. «Ay, cariño, eso nunca ocurrirá. Papá y yo siempre estaremos contigo. Siempre te querremos. Es solo que ahora vamos a vivir un poco diferente». «¿Lo prometes?». Lucía miró a su madre con los ojos grandes y llenos de lágrimas. «Te lo prometo», dijo Enrica con firmeza. «¿Sabéis qué? Hagamos nuestra tradición especial. Todos los domingos pasaremos un día en familia. Tú, Marco, papá y yo. Iremos al parque, a museos, a las góndolas. ¿Qué te parece?». A Lucía se le iluminaron un poco los ojos. «¿De verdad? ¿Y papá vendrá también?». «Por supuesto», sonrió Enrica. «Siempre seremos una familia, solo que ahora un poco diferente». Después de meter a Lucía en la cama, Enrica volvió al estudio. Miró el cuadro inacabado y de repente se dio cuenta de lo que quería pintar. Cogió un nuevo lienzo y empezó a crear la imagen con trazos rápidos y seguros. 4 figuras cogidas de la mano en un paisaje veneciano. Una familia que sigue siendo una familia pase lo que pase. Mientras trabajaba en el cuadro, Enrica sintió que recuperaba la confianza. Sí, habría retos por delante. Sí, habría momentos de debilidad y duda. Pero sabía que había tomado la decisión correcta. Una decisión que les permitiría a ella y a sus hijos vivir honestamente, sin fingimientos ni dolor. Pocos días después, Enrica quedó con August en un café cercano a su casa. Habían quedado para hablar de los detalles de su nuevo estilo de vida. «¿Cómo están los niños?», preguntó August mientras se sentaban a la mesa. «No es fácil para ellos», responde Enrica con sinceridad. «Pero intentan entenderlo. Sugerí que tuviéramos días familiares los domingos. ¿Qué te parece?». August asintió. «Es una buena idea, Ia. Quiero que sepan que siempre estaré ahí para ellos». Hablaron de cosas prácticas, horarios de reuniones, finanzas, el colegio de los niños, pero detrás de todos los detalles, Enrica sentía emociones no expresadas, arrepentimiento, dolor, esperanza de un futuro mejor. «Enrica», dijo August de repente, cuando estaban a punto de separarse, «sé que lo nuestro se ha acabado, pero quiero que sepas que siempre te estaré agradecido por los años que pasamos juntos, por nuestros hermosos hijos, y haré lo que sea por ser un buen padre, aunque no haya podido ser un buen marido». Enrica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, August. Significa mucho para mí». Se separaron y Enrica caminó por el muelle, mirando el agua centelleante de los canales. Pensó en lo extraña que era la vida, en cómo relaciones que parecían eternas podían terminar y en cómo había que construir nuevas realidades a partir de los fragmentos de esperanzas rotas. Cuando Enrica volvió a casa, encontró a los niños dibujando. Lucía y Marco estaban creando un colorido cuadro lleno de sol y caras sonrientes. «¿Qué tenéis ahí?», preguntó Enrica, sentándose junto a ellos. «Somos nosotros», respondió Lucía con orgullo. «Tú, yo, Marco y papá, estamos de picnic en el parque».
Enrica sintió que se le estrujaba el corazón. ¡Qué bonito, cielo! ¿Sabes qué? Vamos a colgar esta foto en el salón. Así siempre recordaremos que somos una familia, aunque vivamos vidas diferentes. Los niños asintieron felices, y Enrica pensó que tal vez estaban llevando la situación mejor de lo que ella se había dado cuenta. Por la noche, cuando los niños se fueron a dormir, Enrica se sentó en el balcón y contempló Venecia de noche. Pensó en su decisión, en el futuro, en cómo cambiarían sus vidas. De repente, se dio cuenta de que no solo sentía miedo e incertidumbre, sino también una extraña excitación. Era como si se abriera ante ella un nuevo capítulo de su vida, lleno de incógnitas, pero también de nuevas posibilidades. Enrica sacó el teléfono y marcó un mensaje a María. «Lo he hecho. He tomado una decisión. ¿Y sabes qué? Siento que hice lo correcto». La respuesta llegó casi al instante. «Estoy orgullosa de ti, amiga. Eres fuerte. Saldrás de esta». Enrica sonrió, mirando las luces de la ciudad. Sí, habría muchos retos por delante. Sí, habría momentos de debilidad y duda, pero sabía que había tomado la decisión correcta. La elección de ser sincera consigo misma y con sus hijos. Una elección a favor de una nueva vida que podría no ser fácil, pero que sería real. «Lo conseguiremos», susurró, volviéndose hacia la ciudad dormida, hacia sus hijos, hacia sí misma. «Seremos felices, solo que, de otra manera». Y en ese momento, Enrica sintió que una nueva fuerza nacía en su interior. La fuerza de una mujer dispuesta a luchar por su felicidad y la de sus hijos. La fuerza de una madre que sabe que el amor no depende de un sello en el pasaporte. La fuerza de un hombre que no teme volver a empezar. Mañana comenzaría un nuevo día, y Enrica estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y una firme confianza en su decisión. Susana se revolvía en su piso como una leona herida. Sus ojos ardían de ira justificada y sus manos temblaban de rabia apenas contenida. «¿Cómo se atreve? ¿Cómo esta advenediza se atreve a destruir a la familia de mi hijo?», murmuró, aferrando la foto de Augusto y los niños entre sus manos. De repente, su rostro se iluminó con una sonrisa siniestra. «No, no dejaré que eso ocurra. Salvaré a mi familia, cueste lo que me cueste». En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Era August, con aspecto agotado y deprimido. «Mamá, no sé qué hacer», gimió, dejándose caer en una silla. «Enrica es inflexible. Ya ha presentado los papeles del divorcio». Susana se agachó junto a su hijo, con ojos depredadores. «No te preocupes, cariño. Mamá lo arreglará todo. Tengo un plan». Mientras tanto, Enrica intentaba recomponer su nueva vida. Intentaba mantener la calma por el bien de los niños. Pero cada día era un reto. Explicar la situación a su entorno era especialmente difícil. «¿Divorcio? Pero si erais una pareja perfecta», exclamó Julia, la vecina de Enrica, sin ocultar su curiosidad. Enrica suspiró, sintiendo que la irritación bullía en su interior. «La vida no siempre es lo que parece desde fuera, Julia». Por la noche, mientras acostaba a los niños, Enrica se dio cuenta de que Lucía estaba inusualmente callada. «¿Qué te pasa, Solete?», preguntó sentándose en el borde de la cama. Lucía levantó los ojos llorosos hacia su madre. «Mamá, ¿es por mi culpa por lo que papá y tú estáis rompiendo? ¿Porque me porté mal?» El corazón de Enrica se apretó de dolor. Abrazó a su hija con fuerza. «No, cariño, no. No es culpa tuya en absoluto. A veces los adultos no pueden estar juntos, pero papá y yo siempre os querremos a ti y a Marco. Siempre». Cuando los niños se durmieron, Enrica salió al balcón. Venecia se extendía ante ella, hermosa e indiferente a su sufrimiento. De repente sonó el teléfono. Era María. «Enrica, debes saber esto». La voz de su amiga sonaba preocupada. «He oído a Susana decir en el café que hará cualquier cosa para que cambies de opinión. Está tramando algo». Enrica sintió un escalofrío. «¿Qué puede hacer?» «No lo sé, pero ten cuidado. Esa mujer es capaz de cualquier cosa». Al día siguiente, Enrica notó que los niños actuaban de forma extraña. Susurraban, se callaban cuando ella aparecía e intercambiaban miradas de desconcierto. «¿Qué está pasando?», preguntó durante la cena, cuando la tensión se hizo insoportable. Marco bajó los ojos y Lucía dijo titubeando: «Mamá, ¿es verdad que si papá y tú os divorciáis nos enviarán a un orfanato?». Enrica se quedó helada, sintiendo que todo se enfriaba por dentro.
¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? La abuela Susana, murmuró Marco. Dijo que a los niños de familias divorciadas siempre se los llevan a un orfanato. Enrica se esforzó por contener las maldiciones que se le escapaban. Respiró hondo y dijo en voz baja: Niños, eso no es cierto. Nadie os apartará nunca de mí ni de papá. Siempre seremos vuestra familia, pase lo que pase. Pero pudo ver en los ojos de los niños que la semilla de la duda ya había sido sembrada. Susana empezó su juego sucio, y Enrica se dio cuenta de que le esperaba una dura batalla. Pocos días después, la situación se agravó aún más. Lucía llegó llorando del colegio. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó Enrica ansiosa. «Marco Rossi ha dicho que ahora soy inferior porque no tendré una familia de verdad», sollozó la niña. Enrica sintió que todo le hervía por dentro de rabia. «¿Quién le ha dicho eso?». «Me dijo que su mamá habló con la abuela Susana, y ella le dijo que los hijos de padres divorciados siempre son infelices y nadie los quiere». Enrica abrazó a su hija con fuerza, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. «Eso no es verdad, cariño. Eres la persona más importante de mi vida, y también en la de papá. Siempre te querremos, pase lo que pase». Por la noche, cuando los niños dormían, Enrica llamó a August. «Tenemos que hablar, ahora mismo». Se reunieron en un pequeño café no lejos de la casa. August parecía confuso y culpable. «¿Sabes lo que está haciendo tu madre?», empezó Enrica sin preámbulos, conteniendo a duras penas su ira. Augusto bajó los ojos. Intenté hablar con ella, pero ya sabes lo testaruda que es». «¿Testaruda?». Enrica alzó la voz, ignorando las miradas curiosas de los demás visitantes. «Manipula a nuestros hijos. Les hace sentir que no valen nada y que no les quiere. Eso ya no es terquedad, August, es crueldad». Augusto parecía sorprendido. «No sabía que fuera tan grave. Hablaré con ella, te lo prometo». Pero Enrica negó con la cabeza. «No, Augusto, hablaremos con ella, juntos, porque a pesar de nuestro divorcio, seguimos siendo padres, y tenemos que proteger a nuestros hijos, incluso de su madre». August asintió, y en sus ojos, Enrica vio una determinación que no había notado en mucho tiempo. «Tienes razón, lo haremos juntos». Al salir del café, Enrica sintió una oleada de energía. Sí, Susana le había declarado la guerra, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Enrica estaba dispuesta a luchar por la felicidad de sus hijos hasta el último aliento, y sabía que ganaría, porque tenía de su lado la fuerza más poderosa del mundo, el amor de una madre. Susana estaba sentada en el salón de su casa, sonriendo satisfecha. Su plan empezaba a dar frutos. Los hijos ya dudaban, los nietos tenían miedo, y Enrica, aquella advenediza, pronto se daría cuenta de que la familia de su precioso hijo no debía ser destruida. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Lucía estaba en el umbral, con los ojos llorosos y los labios temblorosos. «Abuela, ¿puedo ir a verte?», susurró la niña. Susana esbozó una sonrisa en la que el brillo depredador de sus ojos contradecía la ternura de su voz. «Por supuesto, cariño. ¿Qué te pasa?». Lucía se arrojó a los brazos de su abuela. «Mamá y papá se han vuelto a pelear, por mi culpa. Oí a mamá gritar que papá no nos cuida». Susana acarició la cabeza de su nieta, conteniendo a duras penas una sonrisa triunfal. «Ay, pobrecita. ¿Sabes cuál es el problema? Tu mamá no entiende lo importante que es la familia. Solo piensa en sí misma». «Pero mamá dice que nos quiere», dijo Lucía insegura. «Claro que sí, cariño. Pero ya sabes, el verdadero amor es cuando sacrificas tus propios deseos por tu familia. Y tu mamá, bueno, ya ves tú misma lo que pasa». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «¿Entonces mamá no nos quiere?». Susana dio un suspiro fingido. «Seguro que nos quiere a su manera, solo que quizá no tanto como Marco y tú os merecéis». Cuando Lucía se fue, Susana llamó a Augusto. «Hijo, tienes que llevarte a los niños a tu casa. Está claro que Enrica no está haciendo un buen trabajo criándolos». Al día siguiente, Enrica comprobó horrorizada que los niños se habían vuelto aún más retraídos y distantes. Sobre todo Lucía, que evitaba mirar a su madre a los ojos. «Cariño, ¿qué te pasa?», preguntó Enrica, intentando abrazar a su hija. Lucía se apartó. «Nada, es que... ¿De verdad nos quieres, mamá?».
Enrica sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Claro que sí, cariño, más que a nada en el mundo. ¿Por qué lo preguntas? Pero Lucía se limitó a negar con la cabeza y se fue corriendo a su habitación. Por la noche recibió una llamada de Augusto. Enrica, tenemos que hablar. Creo que sería mejor que los niños vivieran conmigo una temporada. Enrica sintió que todo su interior se volvía gélido. ¿De qué estás hablando? Mira, los niños están disgustados. Necesitan estabilidad. Y tú, bueno, sabes que no estás en un buen momento. ¿No estoy en mi mejor momento? Enrica apenas podía contener su ira. Augustus, despierta. Todo esto es obra de tu madre. Pero Augustus solo suspiró. Enrica, deja de culpar a tu madre de todo. Quizá todos deberíamos pensar en lo que realmente es mejor para los niños. Colgando el teléfono, Enrica se desplomó en el sofá, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Se dio cuenta de que Susana se había excedido. Pero, ¿cómo luchar contra el enemigo invisible que estaba manipulando lo más preciado? Sus hijos. Desesperada, Enrica llamó a María. No sé qué hacer. Está poniendo a todo el mundo en mi contra. A los niños, a August, incluso a los vecinos. María escuchó a su amiga y le dijo con firmeza. Enrica, tienes que luchar, no por ti, sino por los niños. Demuéstrales a ellos y a todos que el amor verdadero es más fuerte que cualquier intriga. Enrica respiró hondo, sintiendo cómo se despertaba en ella la determinación. Sí, Susana le había declarado la guerra, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Enrica estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a sus hijos y su derecho a la felicidad. Tienes razón, le dijo a María. No me rendiré. Demostraré a todo el mundo que el amor de una madre es más fuerte que cualquier intriga y manipulación. Colgando el teléfono, Enrica miró la foto de los niños sobre la mesa. No dejaré que destruya nuestra familia, susurró. Me cueste lo que me cueste. La mañana veneciana estaba nublada e inquietante. Enrica se despertó con una sensación opresiva en el pecho, como si presintiera problemas. Se apresuró a ir a las habitaciones de los niños, pero las encontró vacías. El corazón se le estrujó dolorosamente. «Lucia, Marco», gritó, buscando por todos los rincones de la casa. El silencio fue ensordecedor. Con manos temblorosas, Enrica marcó el número de August. Sonó un pitido. Volvió a sonar. El contestador automático. El pánico crecía a cada segundo. De repente sonó el timbre. En el umbral estaba la vecina, Julia, con cara de preocupación. «Enrica, he visto... August y su madre... Se llevaban a los niños por la mañana temprano. Llevaban maletas». El mundo que rodeaba a Enrica daba vueltas. Apenas podía respirar. «¿Dónde? ¿Dónde se han ido?» Julia negó con la cabeza. «No lo sé, pero estaban subiendo a un taxi que se dirigía al aeropuerto». Enrica se apresuró a llamar a la policía, pero una voz interior le dijo que sería demasiado tarde. El aeropuerto era un caos. Enrica corrió de mostrador en mostrador, enseñando fotos de los niños y de August. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. De repente sonó su teléfono. Era el número de August. «¿Dónde están mis hijos?», gritó sin esperar un saludo. «Están a salvo», contestó fríamente August. «Lejos de tu influencia». «¿De qué estás hablando? Tráelos de vuelta de inmediato». «Lo siento, Enrica. Pero mamá tiene razón. Los niños necesitan una familia de verdad. Nos vamos. No intentes buscarnos». La conexión se cortó. Enrica cayó de rodillas en medio del aeropuerto, incapaz de contener los sollozos. La gente la miraba con curiosidad y simpatía, pero nadie podía ayudarla. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. Policía, abogados, consulados. Enrica luchó en todos los frentes para encontrar a sus hijos. Pero agosto parecía haber desaparecido con Lucía y Marco. Cada día se despertaba con la esperanza de que no fuera más que un mal sueño, pero la realidad se la recordaban cruelmente las habitaciones vacías de los niños y el silencio en la casa. Enrica contrató a investigadores privados y se puso en contacto con organizaciones internacionales de búsqueda de niños desaparecidos. Puso anuncios y concedió entrevistas a la prensa y la televisión locales. Todas las noches se sentaba frente al ordenador y miraba cientos de fotos y vídeos en las redes sociales con la esperanza de ver caras conocidas. Las semanas se convirtieron en meses. Enrica perdía peso y tenía ojeras, pero nunca se rindió.
Todos los días llamaba a la policía para pedir noticias. Todos los días rezaba para que sus hijos estuvieran a salvo. Una noche, cuando la desesperación parecía llegar a su límite, sonó el teléfono. «¿Mamá?» La voz de Lucía apenas se oía. «¡Lucia! Sunshine! ¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Mamá, tengo miedo. La abuela dice que ya no nos quieres. ¿Es verdad?» El corazón de Enrica estalló de dolor. «No, cariño, os quiero más que a la vida. Dime, ¿dónde estás?» Pero en ese momento, la conexión se rompió. Enrica gritó de impotencia y desesperación. Inmediatamente se puso en contacto con la policía para intentar rastrear la llamada. Pero el rastreo no llevó a ninguna parte. La llamada se había hecho desde un teléfono desechable. Aquella breve conversación dio a Enrique fuerzas renovadas. Ahora sabía que los niños estaban vivos, que se acordaban de ella. Le dio esperanza y fuerzas para seguir buscando. Redobló sus esfuerzos. Contrató a más detectives. Amplió la geografía de la búsqueda. Todos los días miraba miles de fotografías con la esperanza de ver rasgos familiares. Pasaron los meses, pero no hubo resultados. Enrica sintió que se volvía loca de incertidumbre y ansiedad. Cada vez que veía en la calle a niños que se parecían a Lucía y Marco, el corazón se le apretaba dolorosamente. Por la noche tenía pesadillas. Veía a sus hijos pidiendo ayuda, pero ella no podía llegar hasta ellos. Se despertaba sudando frío, sentada en la ventana durante horas, mirando Venecia de noche y rezando por un milagro. Amigos y familiares intentaron ayudar a Enrica, pero ella se mostraba cada vez más distante. Su vida giraba en torno a la búsqueda de sus hijos. Un día, más de un año después de la desaparición de los niños, Enrica recibió una extraña carta. El sobre solo contenía una fotografía, Lucía y Marco delante de un edificio. Parecían mayores, pero sin duda eran ellos. Enrica se apresuró a acudir a los expertos, intentando determinar dónde se había tomado la foto. Pero el edificio del fondo era demasiado corriente. Había miles de ellos en todo el mundo. Esta foto se convirtió en una bendición y una maldición para Enrica. Por un lado, daba esperanzas. Los niños estaban vivos y aparentemente sanos. Por otro, no hacía más que aumentar su desesperación y su sensación de impotencia. Colgó la fotografía encima de su cama y la miraba todas las noches, intentando encontrar alguna pista, algún indicio de dónde podrían estar sus hijos. El tiempo pasaba y la búsqueda era infructuosa. Enrica sintió que se volvía loca poco a poco. Empezó a ver a sus hijos por todas partes, en la multitud de la plaza de San Marcos, en las góndolas que pasaban, en los reflejos de los escaparates. Su galería, antes próspera, ahora estaba vacía. Enrica abandonó el arte y dedicó todas sus energías y recursos a buscar niños. Sus amigos intentaron devolverla a la normalidad, pero ella rechazó todos los intentos de ayuda. ¿Cómo puedo vivir una vida normal si mis hijos están ahí fuera, en algún lugar sin mí?, gritaba entre lágrimas. María, su mejor amiga, nunca dejó de intentar ayudar a Enrica. Venía todos los días, le llevaba comida, intentaba distraerla con conversaciones. Pero Enrica se limitaba a sentir mecánicamente, con los pensamientos siempre muy alejados. «Enrica», dijo María una vez, mirando el rostro demacrado de su amiga, «debes cuidarte. Por el bien de los niños. Cuando vuelvan, tienes que ser fuerte». Pero Enrica se limitó a negar con la cabeza. «No lo entiendes, María. Cada día sin ellos es una tortura. Cada hora pienso en que podría pasarles algo terrible y yo ni me enteraría». Las noches en que el silencio se hacía insoportable, Enrica vagaba por las calles vacías de Venecia. La ciudad que antaño le había parecido el epítome de la belleza y el romanticismo, ahora le parecía siniestra y ajena. Cada callejón oscuro, cada casa abandonada, le parecía un escondite potencial donde podrían tener a sus hijos. A veces se detenía en el canal y miraba largamente el agua oscura, imaginando lo fácil que sería poner fin a este dolor. Pero el pensamiento de los niños que podrían necesitarla siempre la detenía. Un día, cuando hacía casi 2 años que los niños habían desaparecido, Enrica recibió otra llamada. «¿Mamá?» La voz de Marco sonaba apagada y distante. «Marco, cariño, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» «Mamá, nosotros no podemos decirlo. Papá dice que estás mal. ¿Es verdad?» Enrica sintió que se le desgarraba el corazón. «No, cariño. Te quiero más que a nada en el mundo. Por favor, dime dónde estás».
pero la conexión volvió a romperse. Enrica gritó al vacío del teléfono, suplicando que los niños respondieran, pero solo oyó pitidos. Aquella llamada volvió a despertar en ella esperanza y desesperación al mismo tiempo. Los niños están vivos, la recuerdan, pero están muy lejos y ella no puede localizarlos. Enrica acudió de nuevo a la policía, exigiendo que rastrearan la llamada. Pero tampoco esta vez el rastro llevaba a ninguna parte. La llamada se había hecho por Internet, desde una cuenta anónima. Enrica se sentía al borde del colapso. Cada día sin sus hijos parecía una eternidad. Cada noche estaba llena de pesadillas y lágrimas. Pero Enrica no se rindió. Siguió buscando, manteniendo la esperanza. Sabía que, en algún lugar del mundo, sus hijos la estaban esperando. Y los encontraría, le costara lo que le costara. Venecia parecía contener la respiración mientras contemplaba este drama, y Enrica continuó su interminable búsqueda, sin saber qué le deparaba el destino, ni si volvería a ver las sonrisas de sus hijos. Han pasado 5 años desde aquel fatídico día en que Enrica encontró vacías las habitaciones de sus hijos. 5 largos años de búsqueda, esperanza y decepción. Venecia, su ciudad favorita, se había convertido en una jaula llena de fantasmas del pasado. Enrica estaba sentada en su piso medio vacío, mirando fijamente la pared colgada con fotografías de Lucía y Marco. Las últimas habían sido tomadas hacía 5 años. ¿Qué aspecto tenían ahora? ¿Los reconocería si se los encontrara por la calle? El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. En la puerta estaba María, su fiel amiga, que nunca había dejado de intentar ayudar a Enrica en todos estos años. «He traído comida», dijo María en voz baja mientras se dirigía a la cocina. «Te has vuelto a olvidar de comer, ¿verdad?» Enrica se limitó a encogerse de hombros. Hacía tiempo que la comida había dejado de importarle. María suspiró pesadamente, mirando el rostro agotado de su amiga. «Enrica, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Enrica con indiferencia. «Sobre tu vida, sobre lo que te estás haciendo. Han pasado 5 años, Enrica. 5 años. No puedes seguir viviendo así». Enrica se volvió bruscamente hacia su amiga, con un destello de ira en los ojos. «¿Cómo se supone que voy a vivir? ¿Olvidarme de mis hijos? ¿Fingir que nunca han existido?» María negó con la cabeza. «No, claro que no. Pero tienes que seguir adelante, por tu propio bien, por su bien, si alguna vez vuelven». Enrica sonrió amargamente. «Si vuelven, ¿tú también lo crees?» Se hizo un gran silencio. María no sabía qué responder. Hacía tiempo que ella misma había perdido la esperanza, pero no podía admitirlo ante su amiga. «¿Sabes?», Enrica rompió por fin el silencio. «Ayer vi a una chica que se parecía a Lucía. Corrí tras ella, gritando su nombre. La gente me miraba como si estuviera loca, y entonces la chica se dio la vuelta y... no era ella. Claro que no era ella». María abrazó a su amiga, sintiéndola temblar con sollozos contenidos. «Enrica, no puedes seguir así. Tienes que dejarlo ir». «¿Soltarme?». Enrica se apartó, con la desesperación salpicándole en los ojos. «¿Cómo voy a soltar a mis hijos? Están ahí fuera, en alguna parte, quizá necesitándome, llamándome». «O son felices», dijo María en voz baja. «Quizá Augusto esté cuidando de ellos. Quizá sean felices donde están ahora». Enrica negó con la cabeza. «No, no, no puedo creerlo. No puedo dejar de buscar. Es lo único que me queda». María miró a su amiga con dolor en el corazón. Veía a Enrica apagarse lentamente, la vida abandonando sus ojos día a día, pero no sabía cómo ayudarla. Por la noche, cuando María se marchó, Enrica volvió a quedarse sola con sus pensamientos y sus recuerdos. Se asomó a la ventana y contempló el atardecer veneciano. La ciudad estaba llena de turistas que corrían a la plaza de San Marcos, parejas de enamorados en góndolas, músicos callejeros que tocaban melodías de amor y dolor. Enrica recordaba haber paseado por esas calles con Lucía y Marco, riendo y soñando con el futuro. Ahora ese futuro se había convertido en una espera interminable. Se acercó a la pared de fotografías y pasó suavemente los dedos por los rostros sonrientes de los niños. «¿Dónde estáis, familia mía?», susurró. «¿Por qué no volvéis a mí?». De repente su mirada se posó en un sobre que había sobre la mesa. Era una carta de su abogado, que había recibido hacía una semana, pero que nunca había tenido fuerzas para abrir. Con manos temblorosas, Enrica abrió el sobre y empezó a leer. «Querida señora Enrica,
Lamento comunicarle que se han agotado todas las vías legales para encontrar a sus hijos. Hemos recurrido a todas las autoridades posibles, hemos utilizado todos los recursos a nuestro alcance, pero ha sido en vano. Por ley, no podemos continuar la búsqueda sin nuevas pruebas o pistas sustanciales. Soy consciente de lo difícil que le resultará aceptar esta noticia, pero le recomiendo que considere la posibilidad de... Enrica no pudo seguir leyendo. La carta se le cayó de las manos y ella misma se hundió en el suelo, incapaz de contener los sollozos. Era el fin de la esperanza, el fin de la lucha, la confirmación oficial de que sus hijos se habían ido para siempre. Los días siguientes pasaron como un borrón. Enrica realizaba mecánicamente las actividades cotidianas, pero su mente parecía desconectarse de la realidad. Ya no salía, no contestaba al teléfono, ni siquiera María podía localizarla. Una noche, de pie en el balcón mirando las oscuras aguas del canal, Enrica sintió que la envolvía una extraña calma. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en esta espera interminable, en este dolor interminable. Volvió a su habitación y empezó a escribir cartas. Una a María, agradeciéndole sus años de amistad y apoyo. Otra a sus padres, disculpándose por no haber sido más fuerte. Y la última a Lucía y Marco, si es que alguna vez volvían. Mis hijos preferidos. No sé si alguna vez leeréis esta carta, no sé si me recordáis, si pensáis en mí, pero quiero que sepáis que os he querido cada segundo de mi vida. Te he buscado, he luchado por ti, he vivido con la esperanza de volver a ver tus sonrisas, pero ya no puedo. Perdóname por mi debilidad, que sepas que estés donde estés, mi amor siempre estará contigo, tu mamá. Cuando terminó de escribir, Enrica echó un último vistazo al piso que tantos recuerdos felices guardaba. Luego salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Venecia se despidió de ella con el suave chapoteo de las olas y el silencioso susurro del viento. Enrica caminó por las calles desiertas, sintiéndose extrañamente aliviada. Sabía que no volvería. Por la mañana, María, perturbada por el largo silencio de su amiga, acudió a su apartamento. El piso estaba vacío. Sobre la mesa había 3 sobres y las llaves. La policía había buscado por toda la ciudad, pero nunca encontraron a Enrica. Desapareció, como habían desaparecido sus hijos, dejando tras de sí solo recuerdos y un sinfín de preguntas sin respuesta. Y Venecia siguió viviendo su vida, guardando en sus aguas y en sus piedras otra trágica historia de amor y pérdida.